Mucha gente está muriendo de hambre cada segundo, mientras otros desperdiciamos alimentos en cantidades que ni siquiera somos conscientes. Estamos ante un problema social, medioambiental y económico que requiere de una respuesta urgente. Por ello, muchos son los gobiernos y organizaciones que han incluido esta cuestión, la del desperdicio alimentario, como un tema prioritario en sus agendas. En esta línea, a comienzos del 18, la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco encomendó a Elika Fundazioa, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, el diseño e implementación de una estrategia vasca contra el despilfarro de alimentos con el fin de dar respuesta al doble objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante en los niveles de venta al por menor y personas consumidoras y además reducir la pérdida de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Este es un objetivo que tenemos aquí en Euskadi para el 2030. Sobre todo esto nos va a hablar esta tarde Antxon Alza. Fue veterinario oficial, es veterinario, inspector veterinario local en Reino Unido durante 3 años. Posteriormente trabajó como técnico de calidad alimentaria en una empresa de distribución en Euskadi. Desde 2001 trabaja en Elika, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, siendo el responsable del área de ecosistemas agroalimentarios y desde 2018 responsable técnico de dinamizar la estrategia vasca contra el desperdicio alimentario, que es una iniciativa, como decíamos, encomendada desde el Gobierno vasco. Antxon, yo te dejo y dentro de un ratito charlamos y comentamos y además te hacemos preguntas. Vale, de acuerdo. Es que recasco, Raquel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, querría dar las gracias sobre todo pues, a la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa, a la Aula Más 55 por darnos la oportunidad, ¿no? de presentar un poquito y de hablar sobre la cuestión del desperdicio alimentario. Si os parece, bueno, pues os voy a aprovechar una presentación que tenemos con unos datos, un poquito para contextualizar lo que es el desperdicio alimentario a nivel global y luego traerlo un poquito a casa también, un poco lo que se estaba haciendo en Euskadi y por último terminar un poco con algunos mensajes de qué podemos hacer nosotros para evitar el desperdicio alimentario. Como veis, ¿no? el título pues, empieza con un problema global, porque es un problema que es complejo, es un problema que ocurre en todo el mundo, pero que la solución va a venir dada por la colaboración entre todos, ¿no? Tanto la ciudadanía como las empresas que producen los alimentos, como las que distribuyen, etcétera, etcétera, ¿no? Es una solución que nos compete a todos. Primero, bueno, me ha presentado Raquel, yo trabajo en Elika. Elika Fundazioa está ubicada en Arkaute. Es la fundación pública, es una fundación pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Somos poquitos, ya veis que somos pues 8 técnicos, una persona en administración y la gerente. Y nuestro ámbito de trabajo siempre ha sido, sobre todo, la seguridad alimentaria. Y ya desde hace unos años también trabajamos en el ámbito de lo que se llama la sostenibilidad alimentaria. Para contextualizar el problema del desperdicio alimentario también tenemos que hablar de las consecuencias que tiene también la producción de alimentos, ¿no? Lo que es el sistema agroalimentario. Consecuencias, sobre todo, voy a hablar en primer lugar de lo que son las afecciones, ¿no? El producir alimentos que conlleva, ¿no? Por ejemplo, el tener que producir alimentos a nivel global hace que, por ejemplo, en el caso de los suelos se degrade el 33% de los suelos están degradados por el uso para producir esos alimentos, ¿no? Para lo que es en la agricultura. Otro dato, por ejemplo, ¿no? Importante, el tema de la utilización de agua. El sistema alimentario necesita el 70% de lo que es el agua potable que hay a nivel mundial también, ¿no? Hay diferentes datos que os puedo dar en relación a qué impacto tiene la producción de alimentos. Por ejemplo, el tema de lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, se calcula que un 34% de la emisión de esos gases es debido a la producción de alimentos, ¿no? El resto será por otro tipo de industrias, pero la alimentación conlleva un 34%. Y hay un dato que apareció en un estudio que hizo la FAO hace ya 13, 14 años, que lo que decía es que 1/3 de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician. Es decir, 1 de cada 3 alimentos que se producen acaban en la basura.
Ese es uno de los primeros, de las claves, ¿no? Ahora mismo, hace un par de semanas, ha salido un nuevo informe de la FAO donde ya habla de un 25, un 20%, ¿no? Pero bueno, son datos también todavía muy elevados, ¿no? de desperdicio alimentario. Y además, tenemos, ya que contextualizarlo, es que cada vez la población del mundo pues, cada vez es mayor, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en torno a, en el año 2020, unas 7.800 millones de personas en el mundo y se calcula que para el 2050 pues estaremos en torno, habrá una población de unas 10.000 millones de personas, ¿no? Y para dar de comer a toda esa población, deberíamos, con el sistema actual de producción de alimentos, deberíamos de aumentar un 70% esa producción de alimentos, ¿no? Entonces, por un lado, estamos hablando de que para producir alimentos necesitamos muchos recursos, agua, energía, con la degradación que hay también de suelos, de pastos, etcétera, y por otro lado también de que necesitamos aumentar un 70%. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? La única manera de producir y poder mantener de alguna manera los recursos mundiales pues sería con un sistema agroalimentario sostenible, ¿no? Cuando hablamos de un sistema agroalimentario sostenible, estamos hablando de aquel que, bueno, esto es un concepto de la FAO, ¿no? Aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la alimentación de futuras generaciones. Es decir, que no comprometamos para la población futura esa producción de alimentos, ¿no? Y no comprometamos también lo que es el planeta. Me suele gustar también enseñar esta diapositiva, ¿no? Que habla un poco, seguro que conocéis la típica pirámide de los alimentos, ¿no? Esta pues es bastante clásica, ¿no? ¿Qué debemos de consumir también por temas de nutrición, ¿no? Se habla de que debemos de consumir más vegetales y lo que es cereales, frutas y vegetales y cereales. En la mitad de la pirámide estaría lo que son los lácteos y lo que son los aceites, etcétera, vegetales, y arriba del todo, en la punta del iceberg, estaría lo que es los productos cárnicos, sobre todo, ¿no? Y en la punta pues estarían los dulces, pasteles, etcétera, ¿no? Eso sería lo adecuado para mantener una nutrición adecuada y una dieta adecuada. Y por otro lado, este triángulo invertido significa el impacto que tiene la producción de esos alimentos con relación al medio ambiente. Y como veis también coincide lo que son los vegetales y las frutas, y lo que es los lácteos y lo que es los cereales, pues son los que menos impacto tiene en su producción, ¿no? Y al final lo que más impacto tiene es la producción de carne. Luego os daré unos datos que veréis también ese impacto. Y cuando hablamos de alimentación sostenible, sobre todo estamos hablando de pues, esta serie de criterios, ¿no? Pues que preferir siempre alimentos locales, elegir productos de temporada, reducir el desperdicio alimentario, que es de lo que os voy a hablar luego, el tema del consumo de productos de sistemas ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de reducir de alguna manera la ingesta de productos cárnicos. Reducir quiere decir reducir, pero no quiere decir eliminar, y aumentar un poco lo que es la base de productos vegetales y en general. Voy a pasar, algunas diapositivas las pasaré rápido, porque bueno, pues son cuestiones que igual incumben un poquito menos al tema que os voy a hablar, ¿no? Pero bueno, pues que sepáis que hay estrategias que ya habla en Euskadi, sobre todo del Gobierno vasco, pues que ya integran lo que es esos sistemas agroalimentarios sostenibles, ¿no? Que de alguna manera tienen en cuenta, ¿no? Esos sistemas. El concepto de economía circular, no sé si lo habéis oído, es un concepto que se oye en los últimos años, ¿no? De pasar de una producción lineal a una producción circular, ¿no? Y lo que quiere decir al final es que algo que se produzca, cualquier tipo de producto, ya puede ser un coche o una bombilla o un alimento, dure lo máximo posible en la cadena, ¿no? De alguna manera, en su vida útil, ¿no? Y que también esa producción y ese consumo de ese bien tenga de alguna manera, no se utilicen recursos
pues que no tenemos de forma ilimitada, ¿no? Pues la reducción del uso de esos recursos. Y por último también que se genere cuantos menos residuos, pues mejor. Eso es un poquito de lo que habla de la filosofía de economía circular. Y ya me voy al desperdicio alimentario. En esto, pues bueno, últimamente está, como ha comentado también Raquel en la presentación, está ya en la agenda de todos los gobiernos, porque es algo que desde bien la FAO, la ONU o desde la Comisión Europea, pues también se ha puesto ya sobre la palestra, ¿no? El problema, la cuestión del desperdicio alimentario. Cuando hablo de desperdicio alimentario estamos hablando de alimentos que son aptos para el consumo de alimentos, pero por un montón de razones acaban en la basura. Y ahora luego os diré también qué razones suelen ser esas. Y eso tiene unas consecuencias, ¿no? La consecuencia del desperdicio de alimentos, por ejemplo, es el agua que se desperdicia. Cuando yo estoy tirando un alimento que no consumo, estoy tirando a la vez el agua que se ha utilizado para producir ese alimento. O la tierra que se ha utilizado para producirlo, ¿no? Y además estoy produciendo gases de efecto invernadero de forma gratuita. Es decir, yo produzco un alimento, ese 1 de cada 3, ese que estoy tirando, pues voy a emitir unos gases de efecto invernadero por su producción que no viene a cuento, ¿no? Y se calcula que el 8% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera está derivado de ese desperdicio alimentario. Un 8%, que es un montón. Pérdidas económicas, ¿no? Pues en España se calcula que al año se desperdician 11.000 millones de euros por el desperdicio de alimentos. Son datos enormes, ¿no? Aquí, unos cálculos que se hicieron también, pues se hablaba más o menos de unos 200, entre 200 y 500 euros por familia al año, más o menos. Sería un poco lo que podríamos estar desperdiciando en los hogares. Y luego, por último, las cuestiones éticas. Estamos desperdiciando alimentos y, por otro lado, hay personas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas de nutrición al día, ¿no? Hay 842 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Se calcula, así también, es un poco, no sé si podría decirse demagógico, pero se calcula que solamente con un cuarto de ese desperdicio alimentario se podían alimentar los 842 millones de personas al año. Con un cuarto del desperdicio. Datos, ¿no? No os voy a aburrir mucho con datos, pero eso, si os quedáis con que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Ese sería el dato, ¿no? Y se desperdician a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos. En la producción primaria, cuando se transforman los alimentos para hacer un producto transformado, en los restaurantes, en los comedores escolares, en los comedores de los hospitales, en empresas, en la distribución y al final en los hogares. ¿El por qué? Múltiples causas. En cada una de las fases hay unas razones. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a dar algunos ejemplos. En la producción primaria, por ejemplo, productos que por su forma no se comercializan. Si tienen alguna esquina rota o una forma rara o los calibres, por ejemplo, ¿no? Si son un calibre muy pequeño o un calibre demasiado grande, tampoco se comercializan. Entonces, muchas veces esos productos acaban en la basura porque no se comercializan. O productos dañados o por embalaje, etcétera. En la industria alimentaria, pues otras razones también, pues puede ser porque no se mantiene bien, no se conservan bien los alimentos, por un fallo de producción, por un almacenamiento inadecuado. En la distribución, por ejemplo, también, pues, por ejemplo, por productos en los cuales los envases han sido ligeramente dañados y acaban también, no se pueden comercializar y por lo tanto se tiran, ¿no? Y bueno, y también os voy a comentar el tema de las ofertas. Esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede ser una solución. Ahora mismo lo que son las empresas de distribución, los supermercados, ponen productos en oferta y que pueden venir muy bien. Esos productos además les están dando una salida, ¿no? a un producto que puede estar cerca de su vida útil, cerca de la fecha de caducidad, y bueno, pues se salen más baratos y se pueden comprar. Pero hay que tener cuidado de que podamos consumirlos antes de que caduquen. Es la última. Está la congelación. Entonces, pues bueno, puede ser una solución, ¿no? Comprar esos alimentos para luego congelarlos, ¿no? Pero cuidadín que no nos trasladen a nosotros el problema, ¿no? La distribución. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, en los restaurantes, cosa que sucede también a menudo,
lo comentaba antes con Raquel, una compañera mía ahora ha venido de un camping de Alicante, después de esta semana de San Prudencio, ¿no? Decía, y estaba pues alucinando el buffet libre, pues de toda la gente que iba allí, se llenaban los platos porque supuestamente había pagado por eso y lo ha pagado, pero de alguna manera acababan sin ser tocados esos platos, ¿no? Y acaban en la basura también, ¿no? Pues también algo que tenemos que tener quizás esa conciencia, ¿no? de qué hacemos. Tamaños, hay veces que no acabamos con el plato, porque es que encima en Euskadi, que nos gusta comer, ¿no? Y que está bien, pero también a veces los platos pues son exagerados, ¿no? Que decir también de cuando hacemos fiestas, pues bueno, ahí a saco, ¿no? Para todo el regimiento. Pues eso, muchas veces son productos que se quedan en los platos. En los comedores escolares es una de las razones principales del desperdicio alimentario. El resto, por ejemplo, los guisantes que acompañan los platos esa porción de alimento que no se consume, ¿no? Por los chavales y por las chavalas. Y en los hogares, pues también, otras causas. Pues exceso de comida que preparamos y que acabamos tirando. A veces lo guardamos en el frigo y se nos olvida, allí en la esquina del frigorífico, ¿no? Pues también, ¿no? Es una de las razones. O en la etiqueta, a veces interpretamos mal lo que es fecha caducidad y con lo que es consumo preferente, ¿no? Un consumo preferente, os lo explico, la fecha caducidad se da sobre todo en los alimentos que son perecederos, en las carnes, en los pescados, son alimentos que se pierden rápido y esos tienen fecha de caducidad. El resto de alimentos, como la pasta o lo que son los alimentos secos, normalmente tienen consumo preferente. La fecha de caducidad, en la carne y el pescado, no se debe comer esos alimentos cuando pasa la fecha de caducidad por temas de seguridad alimentaria, porque me puedo contaminar, porque pueden crecer bacterias y me puedo contaminar. Pero un consumo preferente lo único que indica es que ese alimento de alguna manera puede perder algo de la calidad de ese alimento, pero sigue siendo seguro. Y cuando hablo de algo de la calidad, pues pierde un poco el color o puede empezar a perder la textura, pero sigue siendo, durante un tiempo sigue siendo consumible. Eso es lo que es el consumo preferente. Entonces, mejor probarlo, vamos a ver qué hay. Tampoco nos podemos pasar, no son eternos los alimentos, pero bueno, sería una manera de aprovecharlos. Pero sobre todo, y eso por eso es las charlas que damos nosotros, la principal razón es que todavía no dimensionamos bien el problema del desperdicio alimentario. Todo el mundo dice que no tira, hemos hecho encuestas nosotros con Eustat y aparece que todo el mundo no tira. Y luego cuando os voy a dar los datos del estudio que hemos hecho aquí, al final hay unos datos que son todo lo contrario, ¿no? Hay que concienciarse de que, y una manera es medir, es decir, durante una semana, por ejemplo, medir qué tiro en el orgánico y cuánto alimento tiro, pesarlo incluso, ¿por qué no? Y vamos a ver los kilos o los gramos que me salen, ¿no? de desperdicio alimentario. Pero sobre todo es un problema de concienciación y de sensibilización. Se pierde de todo, ¿no? Esto, sobre todo lo que decía, ¿no? Lo que más se pierde, lógicamente, son productos que la vida útil es corta. Los vegetales y las frutas, ¿no? Es lo que más prontos, ¿no? Se nos ponen pochos y acaban en la basura. Pero es verdad que de todo. Leyes. En diferentes sitios, en Francia, en Italia, ya hace tiempo que tienen leyes. En Cataluña, en el 2020, hicieron su propia ley. Todavía la tienen que desplegar, tienen ahora unos reglamentos que cumplir. Y en España estamos con un proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que en la legislatura anterior estuvo a punto ya de publicarse, pero cuando pues vinieron las elecciones, estaba ya en el Senado ya prácticamente para publicarse, además con la mayoría, con el visto bueno de todos los grupos políticos, pero pues vinieron las elecciones y vuelta a comenzar. Se supone que este año ya ha pasado por la primera fase, pues se publicará la ley sobre el desperdicio alimentario a nivel estatal. Nada, la ley estatal pues tendrá alguna serie de objetivos, que es prevenir, habrá que hacer una jerarquía de prioridades. Esta jerarquía de prioridades lo que quiere decir que primero voy a prevenir que me tenga excedentes alimentarios para que no acaben en la basura. Lo segundo es que esos alimentos sean consumidos por las personas.
Quiere decir, porque muchas veces luego pasan a la alimentación de los animales, ¿no? Pero no, pero esos alimentos se han producido para el consumo humano. Entonces, por lo tanto, la prioridad es que sean consumidos por las personas. Y luego va bajando lo que se puede hacer con esos alimentos. Pues bueno, pues para compost, para sacar sustancias que se puedan utilizar en otras industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la prioridad, sobre todo, es prevenir y que sean consumidos por las personas. Iniciativas en Euskadi ya hay, la verdad que desde hace muchos años ya hay unas cuantas iniciativas. Igual quizás alguno de aquí conoce también, ¿no? El programa Veraca, que bueno, pues ya lleva muchos años trabajando este tema también del desperdicio alimentario y además pues ayudando a gente que lo necesita también, ¿no? Pero bueno, ya hay unas cuantas. También desde el ayuntamiento se ha viniendo haciendo actividades contra el desperdicio alimentario. Hay una guía para lo que es el tema de la restauración. Y yo pues voy a hablar de mi libro, que es la estrategia que estamos impulsando desde el desperdicio, la estrategia contra el desperdicio alimentario que el ICA Fundación impulsa pues, bueno, por mandato del Gobierno vasco. Objetivos tiene la de prevenir, sobre todo, actividades que haga que se prevenga, sobre todo que se generen excedentes alimentarios. Si no tenemos excedentes alimentarios, si no nos sobra comida, difícilmente van a acabar en la basura. Si empiezan a sobrarnos comida, tenemos más posibilidades de que acaben en la basura. Cuando tenemos excedentes, que es inevitable, es decir, nosotros tenemos una frase, ¿no? El excedente alimentario es inevitable, es verdad. En la producción de alimentos, cuando cocinamos en casa, al final nos sobra. Lo que sí es evitable es el desperdicio alimentario. El excedente no, pero el desperdicio alimentario sí es evitable. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Otro de los objetivos es ir hacia un modelo de economía circular, que es eso de lo que os he comentado antes, que sea circular, y luego cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que hoy bueno, pues me pedían desde la aula más 55 que estuviera asociado, ¿no? al ODS 12, ¿no? Que se llama, que hay un objetivo concreto de reducir el desperdicio alimentario a la mitad para el 2030. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a hablar solamente así rápido de unos cuantos. Son 5 líneas que llevamos en esta estrategia. La primera es la de cuantificar. No vamos a poder poner soluciones al desperdicio alimentario si no sabemos por qué causa, ¿no? se causa ese desperdicio alimentario. Entonces, lo primero es saber cuánto desperdicio tenemos y dónde ocurre y por qué ocurre, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de la cuantificación y la medición es muy importante. Otro de los temas básicos es el tema de la sensibilización y concienciación, por lo que comentaba antes también, porque es que la principal causa es que todavía no sabemos el problemón que tenemos con la cuestión del desperdicio alimentario. Estamos trabajando también con temas de procedimientos, por ejemplo, para el tema de la reutilización de los excedentes alimentarios que ocurren en las escuelas. Pues hay que aclarar cómo se puede hacer de forma segura, de forma que se pueda garantizar la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay todavía unas cuestiones que hay que aclarar y en eso también estamos trabajando. O temas de investigación y, por último, muy importante, la colaboración entre todos, entre lo que es lo privado y lo público, ¿no? Es importantísimo. Por eso el título de la charla de hoy, ¿no? Es una solución que conlleva que todo el mundo, ¿no? esté en esta cuestión, ¿no? La colaboración. Nosotros creamos la plataforma contra el desperdicio alimentario de Euskadi. Esta es una foto pequeñita, no se ve ahí, pero bueno, esto es la Alhóndiga de Bilbao y hay como más de 120 empresas que son miembros de esta plataforma de Euskadi contra el desperdicio de alimentos. Y nada, un par de cuestiones sobre el desperdicio, sobre la medición. Se utilizan diferentes métodos, hay una normativa de la Comisión Europea que nos dice cómo tenemos que medir y lo hemos hecho en las diferentes fases, en la producción primaria, en la industria de transformación, esto de venta al por menor y tal, es el comercio, los restaurantes y al final los hogares. Y estos son los resultados que nos han salido en Euskadi. Como veis, están los números un poco, estos han saltado, somos 2 millones, casi 200.000 en Euskadi de personas
el desperdicio alimentario estaría en torno a 245.000 toneladas al año, que más o menos sería como 111 kilos por persona al año. Aquí también se han incluido lo que es partes no comestibles. ¿Por qué? Porque hay veces que no podemos separar la parte no comestible. Los huesos, cuando tiramos un pescado o tiramos un pollo o tiramos una fruta, también tiramos la piel, tiramos los huesos, tiramos esa parte, también hay que tenerla en cuenta a veces, y por eso nos salen esos datos. Pero quizás el dato más relevante es este. Es el que tiramos en torno a 40 kilos por persona al año de comida comestible. Solo la parte comestible, 40 kilos al año por persona. Multiplicamos por 2 millones, pues nos sale un montón. Si hacemos lo que es, lo comparamos con Europa, pues mira, curiosamente en Euskadi nos sale menor, desperdiciamos menos que lo que es la media europea. En Europa se estaría en torno a 131 kilos por persona y año. Y luego por fases de la cadena alimentaria, iba a hacer la pregunta, ¿a qué no sabéis dónde se desperdicia más? Bueno, ya aparece aquí. Donde más se desperdicia de toda la cadena alimentaria, casi el 60% es en los hogares. Curiosamente es en los hogares, más que en cualquier otra, más que en los restaurantes, más que la producción primaria, etcétera. Es en nuestros hogares donde más desperdiciamos. Y es el mismo, si veis, el dato es prácticamente lo mismo, esta parte del quesito, con la media europea. En Europa sale 56%, es que estamos ahí. Sí que luego en el comercio, en Euskadi aparece que el comercio es la segunda fase de la cadena, segunda parte de la cadena alimentaria donde más se tira, luego los restaurantes, y en producción primaria, en transformación, pues muy poco en Euskadi. Pero eso también es un poco derivado de que lo que es la producción primaria y la industria es muy pequeña en Euskadi. En cambio tenemos pues lo que es somos bastante famosos por el tema de los restaurantes, ¿no? Y el tema de la gastronomía. Entonces, pues bueno, pues eso sí que está más desarrollado. En hogares, ¿no? Y mira, esto es un dato, ¿no? La parte comestible, si solo cogiéramos los hogares, estaríamos en torno a 18 kilos y medio de desperdicio alimentario por persona al año en cada uno de los hogares. Y las causas principales es el 30% es por restos en el plato. Esas pequeñas cosas que al final, bueno, pues nos sobra, lo tiramos a la basura. Pero si hacemos la multiplicación por 2.200.000 cada vez que tiramos a la basura esa parte, pues nos aparece estos datos, que el 30% es por restos en el plato. Un 20%, cerca de un 20% es porque se nos ha olvidado la nevera. Algo que lo dejamos en la nevera y al final acaba allí, pues acaba allí. Partes no aprovechables, cuando hablamos de partes no aprovechables, hablamos de esa parte de, pues, por ejemplo, la piel del brócoli o partes de los puerros que serían comestibles, o pieles de algunas frutas que serían comestibles, pero no los comemos, ¿no? Eso también se ha medido y sería un 16%. Productos caducados, un 13%. Y luego mal conservado, un 12%. Pero bueno, sobre todo yo igual me quedaría con esto del resto del plato y quizás con aquello de que se nos olvida cosas, o bien en la despensa o bien en el frigorífico, ¿no? Esas serían las principales causas. Para hacer este estudio, igual que, ¿cómo lo habéis hecho? Pues 150 familias durante una semana en Euskadi estuvieron midiéndolo. Durante una semana seguida. El 50% de las familias lo pesaron. Entonces, por eso son datos bastante ciertos, bastante concretos. En Álava fueron como 30, yo creo que la mayoría fueron en Vizcaya, pero proporcionalmente se hizo de forma adecuada. En Vizcaya donde más, pero aquí fueron como 35 familias, sobre todo de Vitoria, las que estuvieron midiendo durante una semana lo que se desperdiciaba. ¿Qué es lo que más tiramos? Claro, si estamos hablando de que los restos en los platos es lo que más, pues comida cocinada. La comida cocinada es lo que más se desperdicia. Y luego seguido pues de hortalizas, el pan, curiosamente, es otro de los productos que más tiramos. Bueno, pues ese es el dato que nos sale. Y luego bebidas y líquidos. Aquí esto sobre todo se refiere mucho a leche que se nos caduca y acaba. También lo medimos, lo que se tiraba por lo que es por el fregadero.
Y luego una de las causas, ¿por qué no lo utilizamos esos alimentos? Pues muchas veces porque es poca cantidad que no merece la pena guardar, ¿vale? Pero si empezamos a multiplicar, nos salen todos esos datos. Como es poco, lo tiramos y acaban siendo cantidades muy relevantes. O lo que decíamos antes de la fecha de caducidad y consumo preferente, porque planificamos mal, es decir, compramos alimentos que ya teníamos en casa y esos que teníamos en casa acaban en la basura, ¿no? Muchas veces, pues una mala planificación. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, ¿no? Datos. En distribución también nos dan otros datos. Curiosamente, igual os voy a hablar de eso, ¿no? En lo que es en el comercio, casi la mitad de los productos sería comestible. La otra parte estaríamos hablando de esa parte no comestible, ¿no? Y una cosa que a mí me chocaba también es que en este caso era 7 de cada 10 acababan en el cubo de orgánico, ¿no? Es decir, que hay 3 de cada 10 kilos no acaban en el cubo orgánico, ¿no? En el caso de la distribución. En el caso de restaurantes, el 62% se refería a esa parte comestible, cuando hablamos del desperdicio alimentario. Y aquí lo que más chocaba es que en el caso de restaurantes, solo un 30% acaba en el cubo orgánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que eso luego se utiliza para el compost, etcétera. Es decir, la mayoría va al resto. Es decir, que va al vertedero. No se utiliza ni para siquiera compost. Lo voy a pasar rápido, industria, transformación. Respecto a lo que hacemos, actividades de sensibilización. Quizás lo habéis visto por aquí durante estos años, últimos 3 años hemos hecho campañas de sensibilización a la ciudadanía. En marquesinas, en autobuses, etcétera. Y este último año, en noviembre-diciembre, hicimos una campaña también con carteles en marquesinas y en autobuses, pero en colaboración con el sector del comercio y de la distribución. Edorta, el amo, que quizás conozcáis, es alavés, del restaurante Arrea de Campezu, y bueno, pues colaboró también haciendo unos vídeos formativos para que la hostelería se pudiera formar en cómo evitar el desperdicio alimentario, ¿no? Y luego estaba también Javier Rivero de Guipúzcoa y Suriñe García. Pues esta campaña la hicimos en colaboración con el sector de comercio y hostelería, con Gasteiz-On, en este caso, y estuvimos colaborando, y con el SEA de Álava también. Quizás conozcáis también a esta persona que tiene una carnicería, una charcutería en Abastos, y bueno, pues que también colaboró y aparecía su cartel en los autobuses y en mobiliario urbano. Hacemos guías, tenemos unos vídeos, lo que comentaba, vídeos formativos para la hostelería, también para el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto está en nuestra página web, que es una página Cero Despilfarro, y donde se puede encontrar toda esta información que colgamos. Tenemos un montón de publicaciones, de comercios, intentamos llegar cuanto más, hacemos charlas en escuelas, charlas como la de hoy también, pues bueno, intentamos intentar divulgar un poquito este mensaje, cuanto más, pues mejor, ¿no? Y bueno, pues también tenemos colaboraciones como con Ignacio Aldecoa, pues con un montón de entidades. Y ya, bueno, pues también lo que hablaba de investigación, sobre todo quería, con relación, pues un par de cosillas. En Álava, desde el año pasado, pues tenemos un programa que se llama el de Berpistua y Araldea, de un canal de recogida y gestión de excedentes alimentarios. En la zona hemos hecho un proyecto piloto para, en el Refor de Amurrio, poner un centro de poder gestionar esos excedentes alimentarios que vienen tanto de la distribución como de comedores colectivos, comedores de empresas o de las escuelas, para poder luego dirigirlas a donde se pueda, pues a entidades sociales, a Cáritas, etcétera, ¿no? Para que lleguen a las personas que lo necesitan, y esto se está desarrollando en estos momentos, en Ayaralde. Y luego también un proyecto piloto en Bilbao Denda, con el sector de comercio y de restauración, y sobre todo quería dar estos datos, ¿no? Por ejemplo, en el sector de pinchos. En los pinchos, en la hostelería, se ha visto que en los pinchos de barra de un 5 a un 15% del producto acaba también en la basura.
muchas veces esos pinchos que están durante todo el día pues no son consumidos, y eso pues se ha estimado entre 1.200 y 4.000 euros al año que también acaban en la basura, que se desperdician. ¿Y qué puedo hacer yo, finalmente, ¿no? También, ya como ciudadanos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar el desperdicio alimentario? Pues prácticamente ya he comentado un montón, ¿no? Cuando hablaba de las causas de los hogares, pues las cosas muy, muy lógicas. Planificar los menús, empezar con hacer un inventario en casa, ¿no? De ver en las despensas qué es lo que tengo en el frigo, para poder reutilizarlo o para no comprar lo que ya tengo. Pensar en un menú semanal. Hay muchos sistemas ahora, el batch cooking, ¿no? Que por ejemplo es lo de cocinar un día durante toda la semana, luego lo congelo y voy sacando durante el día, ¿no? Existen diferentes fórmulas para poder planificar mejor, ¿no? Lo que es la realización de menús, calcular bien el número de comensales, hacer una lista de la compra. Parecen cosas tonterías, ¿no? Muy lógicas. Es que son. No voy a descubrir la pólvora, porque es que y seguramente todos lo estáis haciendo. Todos los que estáis aquí ya lo estáis haciendo, ¿no? Elegir productos locales y de temporada. Mira, aquí un dato. Hace poco estuve en un congreso también, ¿no? Que se hablaba hicieron un estudio en un restaurante en Ámsterdam, me parece que era, ¿no? Hicieron lo que viajaba, el menú, era un menú de una cena. Y midieron los 2 platos más el postre, y midieron todo lo que habían viajado, todos los ingredientes para hacer esos menús. Y eran 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros lo que había viajado, todos cada uno de esos ingredientes, la lechuga, la especia, la no sé qué, para llegar a ese menú, 30.000 kilómetros. Casi nada, ¿no? Pues eso, lógicamente, pues si cuanto más local, pues si hay algo de desperdicio, que esperemos que no, pues bueno, pues menos impacto va a tener, ¿no? También. Y productos de temporada. En la compra, intentar elegir el momento. Hay muchas veces que vamos con hambre y ya no vemos ni lo que compramos y tiramos como locos ahí al carro, ¿no? Seguir un orden lógico de la compra para que no se nos estropee, etcétera, etcétera, ¿no? Que no te engañen con las ofertas, es lo que os comentaba, ¿no? La verdad que las ofertas es una solución. Las ofertas pueden ser una solución, pero hay que tener cuidado también. Tenemos que tener la seguridad de que vamos a consumir esos alimentos, o de que vamos a poder conservarlos, por ejemplo, metiéndolos en el congelador, ¿no? Ahora sí que, mira, antes comentábamos también, hay una aplicación y hay unos sistemas que se llaman Too Good To Go, que quizás conozcáis. Es una aplicación que se puede descargar en el teléfono y que te avisa. Están ya en muchos comercios y en muchos supermercados, que avisa de que hay unos productos que están quizás cerca de esa fecha de caducidad y lo venden por precios reducidos, muy reducidos, mucho menos que a veces reducen hasta el 60% del precio. Y ahora está bastante de moda, sobre todo pues, la gente más joven sabe más de estos temas y lo utilizan mucho, ¿no? Pero bueno, pues es un sistema. También las aplicaciones, las cuestiones de los móviles, estas aplicaciones de los móviles que se utilizan para evitar el desperdicio alimentario. Mejor la venta a granel, también por el tema de los plásticos, también es otra de las cuestiones. El tema de las frutas feas, ¿no? Lo que comentaba antes también, todas esas frutas que por algún tema de estético, ¿no? Que se acaban no se comercializan y se producen de la misma manera. A mí me da igual que tenga la forma que tenga, es que igual de bueno que el otro, que está redondito y con el color, ¿no? Que es el que nos lo venden. Va a ser igual. Se utilizan los mismos abonos, el mismo agua, etcétera. Y también aprender a leer las etiquetas es muy importante. Yo creo que ya os he explicado, ¿no? La fecha de caducidad es esos productos que caducan rápido, que la fecha de caducidad, consumirlos vamos a decir, conlleva riesgo, es peligroso. En cambio, la fecha de consumo preferente, todavía podemos utilizar un poquito esos alimentos, sobre todo en productos secos, pasta, arroces, conservas. Esos suelen tener consumido preferente. Los yogures hace unos años se cambió de fecha de caducidad a consumo preferente por eso, porque los yogures después de un, voy a decir, yo me lanzo, de una semana o 10 días todavía se consumen, yo los consumo sin ningún problema.
Almacenamiento, saber almacenar bien. No, es que lo que decía, no voy a descubrir la pólvora, seguro que todos lo hacéis bien. Tema de lo que hablaba, ¿no? La principal causa es que dejamos muchas veces restos, o vienen restos en los platos, o restos pequeñitos, que sí, que los metemos en la nevera, pero acaban al final, no los acabamos reutilizando y acaban en la basura, ¿no? Pues calcular bien la ración para cada persona es importante. Muchas veces en los productos, en el etiquetado te dice que cuántos gramos se deben utilizar por persona, ¿no? Pues bueno, nos puede dar una idea, ¿no? de cuánto producto debo de cocinar. Cuando tengo sobras, ¿no? Pues lo primero utilizarlas, no dejar que se vayan ahí envejeciendo y acaban muriendo, ¿no? Aprovechar los trozos de frutas y verduras que todavía se pueden comer, etcétera, ¿no? En los restaurantes, pedir con cabeza, según el hambre que tengas. También, yo creo que también hay cosas que tienen que ver con la cultura, ¿no? A veces nos cuesta ir a un restaurante y pedir pocas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Voy a pedir según el hambre que tenga, y a medida que voy, si voy saciando el hambre, pues igual no necesito más, pero quizás si tengo más hambre, pues luego pido otra vez. ¿Por qué no? ¿No? Eso lo hablábamos con Edorta cuando hicimos esta campaña, y él iba preguntando a los comensales, a sus clientes, le iba, oye, ¿qué tal te parece esto? ¿Va a estar bien? Y iba reduciendo, aumentando el tamaño de las porciones de los platos, ¿no? También, bueno, pues adecuaba de alguna manera. Preguntar por medias raciones, etcétera, etcétera, ¿no? O por el plato del día. Ahora hay sitios, restaurantes donde te ofrecen solo un plato del día, ¿no? Y sobre todo, no te cortes y pide tus sobras. Eso, pues también, ¿no? ¿Por qué? Si es nuestro, lo hemos pagado, vamos a poder reutilizarlo. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta que hay que llevarlo a casa para que no se estropee, ¿no? No podemos dejarlo en el coche allí para que empiece a andar ya casi el alimento, ¿no? Cuidadín. Sobre todo con días de calor, ¿no? Con la seguridad alimentaria. Y respecto a esto, igual yo creo que es una ley que no conocemos. El año pasado, en abril de 2023, se aprobó y se publicó en Euskadi el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias del País Vasco. Y hay un artículo relacionado con el desperdicio de alimentos, con el despilfarro alimentario. Una tiene que ver con el agua del grifo, es decir, los bares o los restaurantes, los restaurantes están de alguna manera obligados a ofrecer agua del grifo. Ya están obligados ahí en Euskadi. Así que lo sepáis, que es nuestro derecho el pedirlo y que nos lo ofrezcan. Y luego, por otro lado, también los restaurantes también deben de informar a la clientela de manera clara y visible a través de la carta o menú la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido. Así que esto es desde el año pasado obligatorio en Euskadi. En Gasteiz podríamos pedirlo tranquilamente, ¿no? Deberíamos de exigirlo también. Más consejos, que es lo que os he comentado. Todo esto está en la página web de cerodespilfarro.eus o en el ICA. Si ponéis el ICA también vais a llegar a esta página. No os voy a dar más información, ¿no? Y sobre todo acabar con un mensaje, ¿no? Que es con el que he empezado, ¿no? Hasta que no seamos conscientes de lo que supone el desperdicio alimentario, no vamos a poder erradicarlo, ¿no? Tenemos que darle el valor al alimento. Cuando hablamos de valor no estamos hablando del precio. El valor es otra cosa. Una barra de pan en un supermercado te puede costar 40 céntimos, 50 céntimos. Pero el valor es otro. El valor es el agua que se ha utilizado para hacer ese pan, el uso del suelo para cultivar el cereal con el que se hace ese pan, los gases de efecto invernadero de lo que comentamos. Es decir, todo eso es lo que conlleva la mano de obra, el empleo. Es decir, hay un valor intrínseco a esos alimentos que debemos de tener en cuenta y cuidarlo, aparte de lo que es el precio, ¿no? Y lo que hablamos, ¿no? Estamos ante una cuestión ética y económica y que nos afecta a todos y entre todos tenemos que solucionar, tanto consumidores como los operadores de la cadena alimentaria. Y con eso acabo y bueno, pues aquí ya prest para las preguntas si tenéis alguna cuestión. Es que recasco. Muchas gracias, Antxon. Bueno, han sido muchos datos, pero sí, yo creo que merece la pena recopilar algunos y casi ponerlos en bucle, porque creo que eso nos va a ayudar a concienciarnos sistemáticamente del problema que acabas de trasladarnos aquí, ¿no? 1 de cada 3 alimentos producidos
acabamos desperdiciándolo. Eso significa que un yogur de cada 3, un huevo de cada 3, un filete de cada 3, una naranja de cada 3 acaban en la basura. Que este desperdicio supone al año la friolera de 11.000 millones de euros, que se dice pronto, que si lo traducimos a nuestro bolsillo, estamos hablando de entre 200 y 500 euros por persona y año. Pero es que además a todos estos datos, que yo los he copiado de tu intervención, tenemos que añadir uno que es sangrante, ya es que hay 842 millones de personas en el mundo que pasan hambre y que con 1/3 de lo que algunos tiramos estaríamos resolviendo el problema de toda esa gente que pasa hambre. Bueno, es que todo esto, insisto, yo creo que debiéramos grabárnoslo entre todos con letras de oro. Has hablado mucho de concienciación y has hablado de sensibilización. O sea, parte de la resolución del problema pasa porque estemos concienciados y seamos sensibles. No te has referido a la educación y yo creo que es un eje importantísimo y esta era mi primera pregunta, ¿no? ¿Dónde tenemos que empezar a educar y cómo? Pues una muy buena pregunta, desde luego, ¿no? Desde luego, pues está claro que las casas es el primer sitio donde deberíamos empezar a educarnos, ¿no? Yo creo que las familias es la parte principal donde al final socializamos todas estas cuestiones y donde cogemos ciertas oituras, ¿no? Como a ciertas formas, ¿no? Y bueno, yo creo que es la base, ¿no? Y cómo no, también en las escuelas. Las escuelas también deberían ser otro lugar donde también poder educarnos en lo que es las cuestiones del desperdicio alimentario o lo que es la producción de alimentos, ¿no? Saber cómo se producen los alimentos, el valor que tienen esos alimentos debería empezar desde la escuela. No lo he comentado, hay muchísimas otras actividades que hacemos y ya hemos empezado a trabajar también con escuelas, damos charlas. Se está preparando unidades didácticas, ya hay diferentes unidades didácticas para formar a los alumnos, para los chavales, chavalas. Entonces, bueno, pues eso ya se está haciendo de alguna manera también. Pero bueno, sobre todo la casa, yo creo que los hogares es donde debería empezar todo esto. Todo empieza en casa. Antes de que empezara tu exposición aquí, comentábamos entre los dos, ¿no? Los que estamos en esta sala tenemos ya una determinada edad y hemos recibido respecto a esto una educación pues muy concreta, ¿no? Eso de en el plato no se deja nada y la comida no se tira y el pan se recoge del suelo y además en mi casa se le daba un beso al pan cuando se caía al suelo. Este tipo de cosas, algunas se ríen porque le han dado besos al pan. Sí, es que es así, es así. Vale, pues todas estas cosas nos han educado de una forma, nosotros a nuestros hijos lo hemos hecho de otra manera. La pregunta es, ¿quién está más concienciado, la gente joven o los más mayores? Sin duda los más mayores. Los más mayores. Sí, sin duda los más mayores, porque sí, de alguna, yo también me considero ya mayor. De alguna manera veníamos de ahí, de esa socialización que se había realizado en casa, de esa cultura y de ese valor que se le daba a los alimentos, eso de besar al pan. Yo lo he visto hacer también y lo he hecho. Entonces, de alguna manera se venía de otros principios, de otros valores, ¿no? Respecto también a la alimentación. Se funcionaba de otra manera. Teníamos a la macho en casa, sobre todo, ¿no? También ha cambiado. Las financieras del mundo. Eso es. Y el sistema también ha cambiado mucho, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. Pero una desventaja también quizás ha sido esa, ¿no? La que, bueno, teníamos una persona que era la que de alguna manera gestionaba todos esos temas, se trataba de las raciones, medía muy bien, las compras que hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Tenemos por delante un reto, nos hemos comprometido todos y cada uno de nosotros, lo sepamos o no, a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el 2030. Como dicen en latín, tempus fugit, sí. Y eso quiere decir que el tiempo va muy rápido y que el 2030 está a la vuelta de la esquina. ¿Vamos a llegar al reto? Pues vamos a intentarlo. Estaremos por aquí midiendo dónde hemos llegado. Sí, pues la verdad que, bueno, hay que decir que en Euskadi pues llevamos desde hace un tiempo ya trabajando, como podéis ver, 2018 a nivel de esta estrategia, pero ya había entidades, como he señalado también, que ya estaban trabajando en ese tema, ¿no? Más por la ayuda también a las personas que lo necesitaban,
pero de alguna manera ya se estaba gestionando ese tema de los excedentes alimentarios. Vamos a intentarlo y en esa vía hacemos, ¿no? En esa vía vamos. Es verdad que, por ejemplo, desde Europa, desde el Parlamento Europeo y Comisión Europea, se está debatiendo ahora, fue la ONU en su ODS 12.3 quien puso la meta de reducir al 50% en la última fase de la cadena alimentaria, en lo que es en la restauración, en la distribución y en los consumidores, en hogares, al 50%. Ahora ya está barajando a reducirlo al 30% y al 40%. ¿Por qué? Porque se ve que va a ser difícilmente, va a ser difícil llegar a esa meta. Nosotros vamos a seguir trabajando para poder hacerlo en Euskadi. Hay que decirle a la Comisión Europea en general que lo que tiene que hacer es poner objetivos medibles y alcanzables, porque si no son absolutamente disuasorios. Da un poco de miedo a veces. Perdona, sí, a la cuestión. Sí. También decir que ese diagnóstico que hemos hecho aquí en Euskadi es de los pocos que se han hecho a nivel europeo, bien en países o bien en regiones. Yo creo, de hecho, las regiones puedo decir que es la única que se ha hecho siguiendo esa metodología que se ha propuesto desde Europa. O sea, esa metodología surgió en el 2019, que fue la que posteriormente en 2020 es cuando empezamos nosotros a medir, y entonces la hemos utilizado. Muy pocos sitios se está midiendo. Entonces, llevamos ventaja, llevamos un poco de ventaja. Y de hecho tenemos unos ratios que son mejores que la media europea, pero a veces hablar en positivo da cierto temor, y me explico. Parece que si somos los que mejor bailamos en el baile, eso ya es un poco disuasorio. ¿Nos relajamos un poco más o no? Estoy de acuerdo en que dar datos de forma positiva puede hacer que nos relajemos. Los datos son los que nos han surgido, ¿no?, de ese estudio. Yo quizás iba más un poco a que era necesario medirlo para saber cuánto tenemos que reducir y cómo reducir, ¿no? Sobre todo es súper importante, yo creo que empezar a cuantificar y a saber la razón por la que se desperdicia alimento en cada uno de los establecimientos. Y todavía vamos tarde. Nosotros hemos empezado, pero vamos tarde, porque esto tiene que ser homogéneo, esa medida tiene que ser homogénea a nivel de toda Europa. ¿Qué retos tiene el ICA de aquí al 2030? Pues los que he comentado, los de reducir el desperdicio a la mitad, desde luego, seguir con la sensibilización, muy importante, seguir con los estudios de investigación, muy importante. Estamos en proyectos europeos colaborando con muchas organizaciones de Europa y del resto de Euskadi también. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo que hacer. Este año, por ejemplo, estamos ya trabajando con salud pública y con educación para tratar de hacer un procedimiento con el que se gestionar esos excedentes que ocurren en los comedores escolares. Para nosotros el reto de este año, por ejemplo, va a ser ese, el poder poner unos protocolos para que ese alimento no acabe en la basura como acaba ahora y se pueda de alguna manera redistribuir, primero prevenir y luego redistribuir a las personas que lo necesiten. ¿Esa prevención tiene algo que ver también con hacer el alimento en el comedor escolar atractivo? Por supuesto, también va a ser una parte importante, va a ser eso, que esos alimentos sean lo suficientemente atractivos para que se puedan consumir en su totalidad, ¿no? Es importante ese aspecto. Sí. Vamos a ver si hay preguntas también en la sala, que Antxon está dispuesto a responderlas. Como siempre, levantáis la mano, os acercamos un micrófono y lanzáis vuestras cuestiones, si las hay. ¿Nada? ¿Está todo clarísimo? Aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha llamado un poquito la atención cuando están hablando del trabajo de prospección que han hecho. No ha hecho en ningún momento referencia a que en el País Vasco existe unos bancos de alimentos que están confederados. Y puedo hablar por el de Álava más concretamente, que mueve aproximadamente a cada año al pie de los 2.500 toneladas de alimentos.
en la mayoría de los casos son retirados del excedentes de producción, excedentes del comercio mayoritario, donaciones particulares, donaciones de agricultores o de empresas o del pueblo, al cual estamos muy agradecidos, hablo como voluntario, de la colaboración en las colectas, recogidas que se hacen económicas, normalmente en el mes de noviembre, y me causa un poquito de extrañeza que en ningún momento hayan hecho referencia a que eso, creo que a nivel de todo el País Vasco, creo que andamos alrededor de los 50.000 toneladas. Entonces, es una forma de aprovechar los excedentes que se están produciendo, bien a tipo doméstico, o las aportaciones que hacemos las personas que cooperamos, con lo cual se compran aquellos artículos que, siendo de primera necesidad, no se obtienen en el mercado de forma gratuita. No sé si tiene algún valor a efectos de la entidad con la que usted trabaja. Sí. Y se atienden en Álava aproximadamente, estarán en este momento pues del orden de las 2.500 personas que están recibiendo esos alimentos. No cubren todas sus necesidades, pero les permite que eso que se han ahorrado en su alimentación lo pueden emplear en unas zapatillas para los niños. Si he omitido el nombre, ¿no?, de los bancos de alimentos, quizás es más que nada por el tiempo y por no poder mostrar todo, ¿no? Cuando me refería a entidades sociales, incluyo también a los bancos de alimentos como una entidad colaboradora en la redistribución de esos alimentos, por supuesto. No he mostrado a los miembros de la plataforma, pero están los bancos de alimentos de Euskadi, el de Álava, el de Vizcaya y el de Guipúzcoa, incluido como miembros también de esta plataforma de Euskadi. Colaboramos y hemos colaborado con los bancos de alimentos en todo momento, y para nosotros es esencial también el trabajo que se realiza desde los bancos de alimentos, que además surgieron para evitar el desperdicio de alimentos. Pero es imposible señalar a todas las entidades. Quizás igual falta la diapositiva de todas las entidades que colaboran, participan, pero bueno, es uno de los 120 miembros que estaban también en esa fotografía que he comentado de la Lóndiga de Bilbao, estaban los bancos de alimentos. Y que sin ninguna duda además hacéis una labor encomiable, sí. Duda. Estamos al tanto nosotros de los supermercados, empresas de distribución, el último minuto, que se llama, ¿no?, esos productos que están cerca de la fecha de caducidad, que se gestionan a través de los bancos de alimentos para que luego lleguen a otras entidades que son quien finalmente redistribuyen, ¿no? Es por supuestísimo. No hay ninguna... ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión más? ¿Aquí hay otro planteamiento? Yo tengo una curiosidad que no has hablado, pero me imagino que no habéis mirado. El nivel socioeconómico con respecto al desperdicio en los hogares. Pues muy buena pregunta. No es algo que hayamos mirado en este estudio, no hemos mirado lo que es el nivel... Sí que se ha medido lo que es el tema del género, sí que se ha medido si son en zonas urbanas o en zonas rurales, etcétera, pero sí que ha sido proporcional a nivel de territorio, pero no a nivel de... Sí que hay estudios que se habla que se desperdicia más según los niveles, ¿no?, económicos de las familias o de las personas. Un sí dato que podéis incorporar para el estudio. Sí, pero es algo que se puede hacer. Uno, ¿no? Al final es este mundo que llamamos desarrollado el que hace el desperdicio que se cifra en 11.000 millones de euros. Eso es. ¿Más cosas? No, es muy buena. ¿No? Antxon Alza, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos concienciado y sensibilizado respecto a este tema, porque aquí, como dice la Biblia, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y a ustedes ahora, cuando vayan a casa, en la cena, acuérdense, en el plato no deben dejar nada. Feliz semana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.